Me dijeron que era una vergüenza, que había elegido mal, que si me iba con ese hombre pobre, no volviera, y yo me fui, lloré, luché, caí, volví a levantarme, y cuando el mundo por fin me dio lo que merecía, recordé cada palabra que me dijeron, cada puerta que me cerraron, cada herencia que me robaron. Hoy no vengo a pedir perdón, hoy vengo a cobrar. Era un sábado de mayo cuando Isabela Montserrat Guzmán anunció en la mesa familiar que se casaría con Diego Paredes. El silencio que siguió a esas palabras fue el tipo de silencio que corta, no el silencio de la sorpresa, el silencio del desprecio. Su padre, don Álvaro Guzmán, dejó el tenedor sobre el plato con una calma que era más amenazante que cualquier grito. Su madre, doña Patricia, llevó la mano a su pecho como si le hubieran dado una noticia de muerte, y sus dos hermanos mayores, Claudio y Renata, intercambiaron esa mirada cómplice que Isabela había aprendido a odiar desde niña, la mirada que decía: ya sabíamos que esta terminaría mal. Diego Paredes era bueno, eso nadie podía negarlo, era honesto, trabajador, tierno y profundamente enamorado de Isabela, pero era hijo de un mecánico del barrio sur. No tenía apellido, no tenía dinero, no tenía lo único que la familia Guzmán valoraba por encima de todo: posición social. Si te casas con ese hombre, dijo don Álvaro, sin levantar la voz, mirando su plato, no serás bienvenida en esta casa, nunca más. Isabela tenía 24 años, las manos le temblaban debajo de la mesa, pero la voz no le tembló cuando respondió: entonces me voy, papá. Nadie la detuvo, ni su madre, que lloró en silencio mirando la ventana, ni Claudio, que siguió comiendo, ni Renata, que murmuró algo sobre la vergüenza que le daba tener esa hermana. Isabela subió a su cuarto, hizo una maleta con lo esencial, y bajó las escaleras de esa mansión de Monterrey por última vez. Antes de salir, se detuvo un momento en el umbral y miró hacia adentro. Recuerda esto, se dijo a sí misma, recuerda exactamente cómo se siente este momento. Y salió. Los primeros años fueron duros de una manera que nadie que no lo ha vivido puede entender del todo. Isabela y Diego se casaron en una pequeña ceremonia civil con 4 personas presentes: los padres de Diego, una amiga de Isabela y el juez. No hubo vestido de novia caro, no hubo banquete, hubo una torta de 3 pisos comprada en la panadería de la esquina, y una promesa que ambos se hicieron en voz baja: vamos a construir algo que nadie nos pueda quitar. Vivieron el primer año en una habitación rentada en el centro de Monterrey. Diego trabajaba doble turno en un taller mecánico. Isabela consiguió empleo como asistente administrativa en una pequeña empresa de logística. Estudiaba en las noches. No dormía bien, comía lo que alcanzaba. Hubo momentos en que el agotamiento era tan profundo que Isabela se sentaba en el baño de ese cuarto pequeño, abría el grifo para que Diego no la oyera, y lloraba, no por arrepentirse, sino porque extrañaba a su madre, porque le dolía que nadie de su familia le hubiera llamado, porque a veces la soledad tiene forma de silencio telefónico. Pero siempre volvía a salir, siempre se lavaba la cara, siempre seguía. Con los años, algo fue cambiando. Isabela tenía un talento que su familia nunca había valorado porque siempre habían estado muy ocupados subestimándola. Una mente brillante para los negocios. En la empresa de logística, comenzó a identificar errores en los procesos, a proponer mejoras, a generar ahorros significativos. En 3 años pasó de asistente a gerente de operaciones. Diego, por su parte, abrió su propio taller con un préstamo pequeño y trabajo incansable. Creció despacio pero sólidamente, honestamente. Juntos ahorraron, invirtieron, se equivocaron y aprendieron. Volvieron a invertir. 10 años después de aquella boda sin vestido de novia, Isabela Paredes, porque ese era ahora su apellido y lo llevaba con orgullo, era socia fundadora de Logismex, una empresa de logística y distribución con operaciones en 5 estados del país. Diego dirigía una cadena de 3 talleres especializados en vehículos industriales. Tenían una casa propia,
grande y luminosa. Tenían un hijo de 8 años llamado Ernesto, con los ojos de su madre y la risa de su padre. Tenían una vida construida con sus propias manos. Y tenían algo más que el dinero no compra pero que la lucha sí regala, la certeza tranquila de saber quiénes son. El llamado llegó un martes por la mañana, un número desconocido. Isabela estuvo a punto de no contestar. Era Renata. Isabela, la voz de su hermana sonaba diferente, más vieja, más cansada. Papá está muy enfermo. Los médicos dicen que le quedan pocos meses. Quiere verte. Isabela no respondió de inmediato. Miró por la ventana de su oficina, el horizonte de la ciudad, que ella misma había conquistado. ¿Por qué me llamas tú?, preguntó finalmente. Porque mamá no se atreve. Y Claudio dice que no vale la pena buscarte. Pero yo, Renata hizo una pausa larga. Yo creo que me equivoqué contigo, Isabela. Creo que todos nos equivocamos. Isabela escuchó esas palabras y esperó sentir alivio, o satisfacción, o algo, pero lo que sintió fue una tristeza antigua y cansada, como polvo de años. Le diré a mi asistente que coordine una visita, respondió con calma. Pero, Renata, necesito que sepas algo antes de que llegue. No voy como la hija que se fue avergonzada. Voy como la mujer que construyó su vida sin ninguno de ustedes. Colgó y llamó a su abogada. La mansión Guzmán seguía siendo grande, pero algo en ella se había apagado. Los jardines estaban menos cuidados. La pintura de la fachada mostraba el tiempo. El Buick negro de don Álvaro ya no estaba en la entrada. Isabela llegó en un sub plateado. Iba vestida con sencillez elegante, pantalón negro, blusa blanca, cabello recogido, sin ostentación, sin necesidad de demostrar nada con la ropa, porque todo lo que era, se leía en la manera en que caminaba. Doña Patricia la esperaba en la puerta. Cuando la vio, se llevó las manos a la boca, los ojos se le llenaron de lágrimas. Mija, susurró. Isabela la abrazó, despacio, con una ternura mezclada, de dolor que solo existe entre una madre y una hija que se perdieron demasiado tiempo. Hola, mamá, dijo en voz baja. Claudio estaba en la sala. Cuando Isabela entró, él se puso de pie con una sonrisa que quería parecer cálida pero llegaba tarde, demasiado tarde. Isabela, qué gusto que. Claudio, lo interrumpió ella con calma. Luego hablamos. Subió al cuarto de su padre. Don Álvaro Guzmán estaba en su cama, más pequeño de lo que ella recordaba. El hombre que le había parecido una montaña infranqueable cuando tenía 24 años, era ahora un hombre anciano con tubos y cobijas, y la mirada de alguien que ha tenido mucho tiempo para pensar. Isabela se sentó en la silla junto a su cama. Lo miró sin hablar. Isabela, dijo él, y su voz era apenas un hilo. Vine a pedirte perdón. Ella asintió despacio. ¿Sabes por qué tardé tantos años en volver, papá? Él cerró los ojos. Porque me lo pediste tú mismo, continuó ella, sin rencor, con una claridad que era más poderosa que cualquier grito. Me dijiste que si me iba, no volviera, y yo te respeté, incluso en eso. Don Álvaro lloró. Era la primera vez en su vida que Isabela lo veía llorar. Fue extraño y fue necesario. Ella le tomó la mano, no porque todo estuviera olvidado, sino porque perdonar no significa olvidar. Significa elegir no cargar ese peso por más tiempo. 3 días después de la visita, la abogada de Isabela, licenciada Sofía Urdaneta, solicitó formalmente acceso al testamento original de la familia Guzmán, el que don Álvaro había redactado 20 años atrás, cuando Isabela todavía era bienvenida en esa casa. Lo que encontraron fue exactamente lo que Isabela sospechaba. El testamento original dividía los bienes en partes iguales entre los 3 hijos. Pero 7 años atrás, 3 años después de que Isabela se fuera, el documento había sido modificado. Según la nueva versión, Isabela recibía únicamente un porcentaje simbólico del 5%, el resto se repartía entre Claudio y Renata. La firma de don Álvaro en esa modificación era auténtica. Él la había firmado, pero las circunstancias en que lo había hecho eran cuestionables.
En ese periodo, don Álvaro había sufrido una crisis cardíaca y pasado semanas hospitalizado. Claudio, como hijo mayor, había manejado todos los asuntos legales durante esa temporada. Sofía presentó una impugnación formal argumentando influencia indebida sobre una persona en estado de vulnerabilidad médica. Solicitó la revisión del proceso de modificación y la declaración del notario que lo autenticó. Claudio contrató abogados, los mejores que pudo pagar, pero los abogados de Isabela eran mejores. Y ella tenía algo que Claudio no tenía: paciencia, recursos y razón legal. 2 meses después, se convocó una reunión familiar en presencia de ambos equipos legales. Era una tarde gris en una sala de conferencias de un despacho notarial en el centro de Monterrey. Claudio llegó con su abogado y su arrogancia intacta. Renata llegó sola, con ojeras y una expresión de alguien que ya sabe cómo va a terminar esto. Isabela llegó con Sofía y con Diego, que se sentó a su lado con la calma sólida de siempre. Mi representada, comenzó Sofía, no busca destruir a nadie, busca lo que legalmente le corresponde según el testamento original de don Álvaro Guzmán, firmado en plenas facultades mentales hace 20 años. La modificación posterior presenta irregularidades documentadas. Estamos listos para llevar esto a juicio si es necesario, pero también estamos abiertos a un acuerdo que evite un proceso público que afectaría la reputación de todos en esta sala. Claudio apretó la mandíbula. ¿Qué quiere Isabela?, preguntó con frialdad. Isabela habló por primera vez en esa sala, sin elevar la voz. Quiero la parte que me corresponde según el testamento original, la propiedad del norte que papá me prometió cuando tenía 16 años, y una disculpa formal, por escrito, de tu parte. Sin eso, nos vemos en el juzgado. ¿Una disculpa por escrito?, repitió Claudio con una sonrisa que intentaba ser burlona. ¿En serio? En serio, confirmó Isabela. El dinero puedo ganarlo sola, lo he demostrado. Lo que quiero recuperar es lo que no tiene precio, mi nombre limpio dentro de esta familia. Hubo un silencio largo. Fue Renata quien lo rompió. Yo firmo, dijo en voz baja. Yo firmo la disculpa y apoyo el acuerdo. Claudio la miró con furia, pero estaba solo. El acuerdo se firmó 6 semanas después. Isabela recuperó su parte legítima de la herencia Guzmán, la propiedad del norte, un porcentaje de las inversiones familiares y el reconocimiento formal de sus derechos como hija. Pero lo que más le importó no fue ninguno de esos papeles. Fue la noche en que su madre la llamó, no para hablar de dinero ni de abogados, sino para preguntarle cómo estaba Ernesto, su nieto, a quien nunca había conocido. Tiene 8 años, mamá, dijo Isabela. Le gustan los dinosaurios y el fútbol, y tiene los ojos de papá. Doña Patricia lloró suavemente al otro lado del teléfono. ¿Puedo conocerlo algún día? Isabela miró a Diego, que estaba sentado frente a ella leyendo, y él asintió sin preguntar. ¿Por qué así era él? Porque esa era la vida que habían construido juntos, una donde el amor era más grande que el orgullo. Sí, mamá, puedes conocerlo. Don Álvaro Guzmán murió 4 meses después, en paz, con sus 3 hijos presentes. Isabela le sostuvo la mano los últimos minutos, no porque todo hubiera sido reparado, porque algunas heridas no se cierran del todo, pero aún así uno puede elegir estar presente. En el funeral, mucha gente de la sociedad de Monterrey se acercó a Isabela. Algunos la reconocieron, otros se enteraron ese día de que don Álvaro tenía una tercera hija, una hija que, según susurraban entre ellos, había construido su propia empresa y regresado a reclamar lo suyo. Isabela escuchó los comentarios y no dijo nada. Sonreía con cortesía y pensaba en Diego, en Ernesto, en la oficina que la esperaba el lunes, en el contrato nuevo que acababan de firmar en Logismex. Pensaba en la habitación pequeña de aquel primer año, en el grifo abierto para que no la oyeran llorar, en la maleta con lo esencial, en el umbral de esa mansión que cruzó sola a los 24 años, y se daba cuenta de algo que quizás no supo ver entonces, pero que ahora era tan
claro como el sol de mayo. Ese día no la expulsaron, ese día la liberaron. No toda expulsión es un castigo. A veces, cuando una familia te cierra la puerta, la vida te abre un mundo entero. La mujer que fue rechazada por elegir el amor sobre el dinero terminó teniendo ambos, y algo más valioso que los dos, la certeza de que todo lo que tiene, nadie se lo regaló.